En el año 2008, EPM, Empresas Públicas de Medellín, obtuvo en licitación pública la construcción de la subestación eléctrica Nueva Esperanza para la región central del país, que beneficiará a 10 millones de personas. El sitio para su construcción está al sur del municipio de Soacha, cerca del Salto de Tequendama. Para ello se hicieron estudios de impacto ambiental en un lugar que estaba sembrado con lechuga, maíz y zanahoria. El subcontratista Ingetec hizo los estudios para EPM y en el primer muestreo salieron numerosos fragmentos de cerámica en superficie. Se formuló entonces un plan de manejo arqueológico que se desarrolla hoy alrededor de 8 carpas blancas. De 559 sondeos que se hicieron, cada 20 metros solo 3 no tenían nada y se logró identificar las zonas de mayor concentración. Los pequeños cortes iniciales se aumentaron al aparecer la primera tumba y la primera vasija en este lugar. Un georradar dio cuenta de numerosas anomalías y alteraciones en el subsuelo. El lugar que ocuparía la subestación de casi 5 hectáreas es el que se está rescatando. Con palas se saca la tierra para ser zarandeada y obtener pedazos de cerámica que son minuciosamente clasificados. Los llamados rasgos son círculos que se van a excavar. Aquí estamos en lo que es el poste central, debería estar erigido en este sector, y los postes laterales, los que dan la forma de la vivienda, son estos que vemos aquí en este sector. Finalmente vamos a completar la estructura dando una especie de circunferencia en este punto. La neblina está presente a diario en este lugar. Se han encontrado más de 100 estructuras funerarias y algunos individuos aparecen con la cabeza hacia el sur y los pies hacia el norte, pero individuos completos no se han encontrado, pues la acidez del suelo ha destruido total o parcialmente los esqueletos. En este lugar del altiplano cundiboyacense habitaron sociedades anteriores a los muiscas del período Herrera, entre el año 900 a.C. y 900 de nuestra era. Estudios genéticos muestran que sí hubo continuidad entre el período de Herrera y los muiscas. Aquí trabajan 170 personas entre arqueólogos y obreros, la mayoría habitantes de la región. Las excavaciones que empezaron en el 2012 han sido exitosas por los acuerdos y metodología logrados entre los arqueólogos, EPM y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. La riqueza del sitio, pegado al Salto de Tequendama, lugar sagrado para los indígenas, consiste en los datos que contiene, principalmente sobre las estructuras públicas de gran tamaño, únicas en el país. Finalmente la excavación lo que nos muestra es la existencia de una estructura rectangular con unos postes laterales que están a izquierda y a derecha, que van en una dirección, en un eje norte-sur, y en el centro unos postes más gruesos que aparentemente corresponden pues, a los postes centrales de la estructura. Este tipo de estructuras no han sido documentadas a nivel arqueológico y para la sabana de Bogotá normalmente se asocian estructuras redondas. Estas serían como las primeras estructuras rectangulares en un contexto prehispánico para la sabana. ¿Sí? ¿Nunca se ha encontrado algo rectangular? No, asociado o en la sabana de Bogotá, no. Estas son algunas muestras de la cerámica encontrada por un equipo comandado por 38 antropólogos. También se encontraron usos de piedra y algunas piezas de oro. A pesar de su innegable importancia, no hay referencia a este sitio en ninguna crónica de los españoles, y de los 20.000 fragmentos de cerámica recogidos hasta ahora, menos de un 1% podría ser asociado al período español. En otro lugar están los vestigios del que sería el edificio indígena más grande jamás hallado en Colombia. Estamos hablando de más o menos en total de 20 metros de largo por más o menos 10 metros de ancho, y tenemos entonces unos diámetros de huellas de poste en conjunto de casi 1,5 metros, 1,60 de diámetro. Adicionalmente, hacia las afueras de la estructura tenemos 2 hileras de huellas de poste que también tienen arcilla, pero son un poco más delgadas. Al final de los estudios se podrá hacer un estimativo sobre el número de personas que habitaron esta aldea.
Las labores de rescate de casi 8 hectáreas terminarán el 1 de diciembre del año entrante. Luego se daría carta abierta para iniciar las obras de la subestación, pero habrá siempre arqueólogos al lado de bulldózeres y retroexcavadoras. Este rescate arqueológico tiene un alto costo y las empresas públicas de Medellín dan ejemplo. No solo aplazaron la construcción de la subestación, sino que además han asumido la totalidad de los 3.000 millones de pesos que cuesta este importante rescate arqueológico. La mayor excavación arqueológica del país, de la historia, por su extensión y por el número de personas que trabajan en ella, nos dará una nueva y valiosísima información sobre aspectos desconocidos de nuestros antepasados en el altiplano cundiboyacense. Algo imprevisto ocurrió hace 21 años cerca a Palmira, en el Valle del Cauca. Durante los trabajos de nivelación de terrenos para el cultivo de caña en la hacienda Malagana, fueron descubiertos accidentalmente los vestigios de una nueva cultura. La noticia comenzó en los periódicos locales y se extendió como el fuego. Nelson Triviño vive a 400 metros del lugar del hallazgo y se fue, con familiares y amigos, a guaquear. ¿Qué encontraron? Cosas en cerámica, piedra, en oro. ¿Salió mucho oro? Bastante. ¿Cómo cuánto? ¡Ja! Por ejemplo, ¿su grupo cuánto oro cogió? En el grupo de nosotros fue aquí. Fue aquí, fue unas 3 arrobas. Los restos dan cuenta de una civilización que existió entre los años 500 a.C. y 500 de nuestra era. Malagana se convirtió en el mayor saqueo arqueológico de nuestra historia, delante de todos y a plena luz del día. 15.000 improvisados guaqueros convirtieron a Malagana en el sitio arqueológico más grande que se haya destruido y saqueado en América Latina. ¿Unos cuantos dólares? Al lugar llegaron ingleses, franceses, alemanes y gringos con baúles de dólares, comprando todo lo que saliera. Veía uno carros con placas oficiales incluso, esperando que salía para comprarlo. Se vendía tierras en costales para después tamizarla. Inicialmente solo se compraba oro, pero cuando la cerámica pues tenía esa espectacularidad que tiene, empezaron masivamente a comprar también objetos de cerámica. Soldados y policías participaron activamente en el saqueo y fueron premiados por su complicidad con piezas de oro. El lugar donde se encontraron más objetos, una tumba rodeada por otras 5, se denominó San Andresito porque allí salió de todo. Se formaron 15 grupos de guaqueros compuestos cada uno por unas 20 personas. 4 meses después del hallazgo, un funcionario del Museo del Oro contactó a los guaqueros ofreciéndoles comprar todo lo que tenían, menos narigueras y dijes. Fueron llevados a Bogotá en un avión militar y alojados en un hotel. Días después, el funcionario les dijo que todavía no se había reunido la junta directiva del Banco de la República, pero que él tenía compradores, claro que quedándose con un 7% del negocio. Las mejores piezas de este saqueo cayeron en manos de 3 comerciantes internacionales de precolombinos, con lo que se aseguró su salida del país, lo que en ese momento era legal. El Museo del Oro, por haber reaccionado tarde, logró quedarse con tal vez un 1% de lo encontrado. La cerámica malagana se caracteriza por los colores rojo y crema. El oro lo trabajaron martillado, repujado y en filigrana. Utilizaron también la técnica de la cera perdida y piedras como el cuarzo y la obsidiana. Por ley, desde el 2002 el Museo del Oro no puede adquirir más objetos arqueológicos. ¿Esto no es malo para el museo? Nosotros creemos que estos objetos deben salir del comercio, de cualquier tipo de transacción comercial. Que tenemos es que enseñarle a la gente, divulgar que es un patrimonio nacional y que la gente sienta que estos objetos deben estar en los museos o deben registrarlos si la gente los tiene y los quiere tener y los ha tenido por mucho tiempo.
Entretanto, el señor Nelson Triviño nos muestra orgulloso algunas de sus más preciadas piezas con las que aspira a abrir algún día un parque temático. Él cree que hay todavía mucho por explorar. De una superficie de 20 kilómetros cuadrados que se cree contienen los restos de la cultura malagana, fueron destruidos con el saqueo 6. Para los 14 restantes, el Instituto de Antropología e Historia ICANN ha propuesto un plan de manejo a 20 años, pero solo realizable con cooperación internacional. Lo que se cree que puede estar enterrado podría superar las 4 toneladas de objetos precolombinos que en su mayoría salió para el exterior en el gran saqueo arqueológico de nuestra historia. Colombia ha sido un país reacio a tener inventarios de su patrimonio cultural. Es el caso frecuente de los bienes muebles, de los cuales no podemos decir con exactitud cuáles hemos perdido por no saber lo que teníamos. En el caso de los bienes inmuebles sabemos con mayor exactitud de lo perdido gracias a escritos, pinturas o fotografías que dieron testimonio de su existencia. A través de la historia, innumerables tesoros de nuestra arquitectura han desaparecido al ser abandonados o simplemente demolidos para la construcción de nuevos edificios y avenidas. A finales del siglo XIX y principios del XX, una cuarta parte de las murallas de Cartagena se derribó por considerar que ellas encerraban la ciudad impidiendo su desarrollo. ¿Cuáles han sido las grandes pérdidas de nuestro patrimonio? Yo pienso que una de las primeras pérdidas importantes que este país ha tenido sin duda lo constituye el río Magdalena, es decir, es increíble el estado de abandono en que esa fuente fluvial, con todo lo que representaba para el país, en todos los sentidos, está viviendo hoy en día. La segunda gran pérdida, que también está vinculada con el mundo del transporte, creo que lo constituye el ferrocarril, y absolutamente todo lo que estuvo vinculado con el ferrocarril esté literalmente abandonado. Bogotá todavía no se repone sin duda de la pérdida del claustro de Santo Domingo. De los claustros que hubo durante el periodo colonial solo llegaron 4 a nuestros días. En Medellín una de las pérdidas importantes lo constituyó la demolición del Hotel Europa y del Teatro Junín para darle paso a la Torre de Coltejer. Cali probablemente es una de las ciudades más tristes en términos patrimoniales porque las demoliciones serias se inician con la demolición del Hotel Alférez Real. Básicamente van a abarcar todo el centro histórico, de lo cual apenas se conserva la iglesia de la Merced y poco más. Una pérdida irreparable de nuestro patrimonio científico fue la de 6.318 placas realizadas por la Expedición Botánica y que fueron entregadas al Jardín Botánico de Madrid luego de la Reconquista Española. ¿Qué se ha logrado salvar de nuestro patrimonio? Pues me gustaría hacer referencia a sitios que probablemente muchos colombianos no conocen específicamente, como por ejemplo el Centro Histórico de Ciénaga, se salvó. La playa de Belén, en norte de Santander, es otro de los sitios que yo pensaría que vale la pena conocer. E indudablemente Mompox, que sigue siendo, pienso yo, como una de las manifestaciones culturales más importantes de este país, porque está frente al río Magdalena, en un sitio increíble. El mito del Dorado atrajo a miles de europeos que encontraron mucho más oro del imaginado. La Huaca del Dorado ha dado hasta para hacer generosos regalos de Estado. El caso más significativo fue la donación hecha en 1891 por el presidente Carlos Holguín a la reina María Cristina de España. Le entregó el tesoro Quimbaya compuesto por 122 piezas de oro y cerámica halladas en 2 tumbas en el Quindío. Desde la colonia, miles de toneladas de oro que incluyen las mejores piezas han salido del país y una buena muestra de ellas reposa hoy en museos extranjeros. ¿Qué delitos hay contra el patrimonio cultural? En Colombia en este momento no tenemos tipificado ningún delito contra el patrimonio cultural, ninguno. No están tipificados como delitos. Hay unas faltas contra el patrimonio cultural, pero no tipificados como delitos. Si a mí me da por irme mañana de Colombia con algunos precolombinos en la maleta, ¿me los pueden quitar? Por supuesto, es decir, es una obligación de los agentes aduaneros, de la policía, de las demás autoridades, retener esas piezas arqueológicas porque todas son propiedad de la nación. ¿Se sigue sacando piezas del patrimonio
cultural colombiano? Yo estoy seguro que mientras nosotros estamos hablando en esta entrevista están saliendo piezas del patrimonio cultural colombiano por nuestras fronteras, por nuestros aeropuertos. Desafortunadamente ese tráfico sigue y sigue estando vigente. En una de varias cajas que iban a ser embarcadas desde este puerto de Barranquilla hacia Alemania, se encontraron estas piezas arqueológicas cuyo valor y cuya autenticidad se están investigando. Los precolombinos seguirán saliendo al exterior por ser fáciles de transportar, pero sobre todo por la inexistencia de delitos contra el patrimonio. La policía colombiana y la Interpol calculan que solo en el último año 10.000 piezas precolombinas de oro y cerámica han salido ilegalmente del país. El Parque de San Agustín, el más representativo del patrimonio arqueológico colombiano, tiene 78 hectáreas y más de 3.000 sitios con restos de un pueblo de escultores del que no se conoce su origen ni las razones de su desaparición. De este misterioso pueblo se sabe que hizo sus estatuas monumentales entre el año 1 y el 900 de nuestra era. El parque no es de fácil acceso, pues está a 4 horas por tierra de Neiva y a 7 horas de Popayán. Desde hace 7 años el turismo progresa, pero las cifras son bajas, solo 67.000 visitantes el año pasado. En 1537, soldados bajo el mando de Sebastián de Belalcázar fueron los primeros que vieron los vestigios de San Agustín. 220 años después, el fraile Juan de Santa Gertrudis dijo: «Las estatuas son obras del demonio. Los indios no tenían fierros o instrumentos para fabricar semejante cosa». Solo hasta 1913 se inicia un estudio científico con el alemán Konrad Preuss, quien dio a conocer con sus estudios la importancia de San Agustín. También hizo el primer saqueo. 31 estatuas salieron para ser estudiadas en el Museo Etnológico de Berlín, del que era director, y allá se quedaron. 3 exhibidas y las otras 28 reposan en los corredores de un depósito. Desde entonces los saqueos a San Agustín han sido permanentes. A pesar de su peso y volumen, las estatuas de San Agustín han aparecido en lugares tan disímiles como la zona del Cartucho en Bogotá, el jardín de una mansión en Francia, una casa de subastas en Dinamarca y el jardín de un coleccionista en Medellín. En el Museo del Oro de Bogotá hay 2 que antes estuvieron en el Parque de la Independencia, y hasta el British Museum de Londres mostró la suya en una reciente exposición del oro colombiano. San Agustín ha sido saqueado desde su descubrimiento y hasta por los narcotraficantes. Cuando se empezaron a robar, digamos así, vulgarmente las esculturas, fue en 1980, cuando el auge del narcotráfico, que muchas personas de estas querían tener su monumento importante por la, digamos, por la antigüedad en sus casas o en sus mansiones. Para disuadir a los ladrones se inauguró un fuerte de carabineros con 150 hombres, pero las estatuas pequeñas toca guardarlas en bodega. Afuera podrían durar solo algunas horas. Esta es la gaitana. Las personas curiosas le dañaron un bracito, la partieron en una imaginación pensando que tenía oro. Los suelos de San Agustín son ácidos y desintegraron los restos de esqueletos y tejidos, y poco oro se ha encontrado. Hoy en el Museo del Oro en Bogotá se pueden apreciar algunas piezas raras de San Agustín, pues las mejores fueron robadas al Museo Nacional en los años 50. El saqueo de cerámica ha sido enorme. En las bodegas del Museo de San Agustín reposan con el nombre de los ladrones las piezas de los robos que salieron mal. Estos 3 estantes fueron decomisados a una sola persona. Esta estatua fue seccionada en 3 para facilitar su transporte. Fue recuperada en Obando, a 11 kilómetros del parque. Si todo esto ha sido recuperado, ¿cuánto más salió sin problemas?
Para conmemorar los 100 años de las primeras excavaciones, el Ministerio de Cultura previó hacer una segunda exposición de las estatuas en Bogotá a partir de hoy, pero indígenas de la etnia Yanacona, originales del Cauca y que llegaron hace menos de 30 años a esta zona, han impedido su traslado, cogiendo a piedra a los arqueólogos y quemando los huacales, asusados por políticos del Huila. Dicen que las estatuas iban a ser robadas o cambiadas y que su energía cósmica sería alterada. Para dejarlas salir pedían acueducto y otras obras. Y lo que a partir de hoy va a debatir el país es de quién es el patrimonio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad, que en todos los países del mundo se respeta el acceso que tenemos los demás colombianos a poderlo apreciar y a poderlos disfrutar, y que en este caso específico ese derecho de los colombianos fue vulnerado. Las excavaciones continúan, pues solo el 30% de 500 kilómetros cuadrados de San Agustín ha sido explorado. Las estatuas guardan todavía sus más grandes misterios. La Iglesia Católica fue la institución que más riqueza acumuló en bienes rurales y urbanos desde la colonia. Gracias a los diezmos y donaciones, las iglesias y conventos fueron acumulando no solo tierras, sino también bienes muebles como objetos de arte y pinturas. La Iglesia ha sido creadora de patrimonio en la música, en la escultura, en la pintura, en la arquitectura, en todas las ramas del saber y del conocimiento y del arte. Aunque el Estado a través de la historia ha confiscado varias veces los bienes de la Iglesia, hoy los ataques a esos bienes provienen del ciudadano común. El video ayudó a recuperar esta custodia. El mayor número de robos a iglesias en el país lo tiene Boyacá. La mayor riqueza cultural de ese departamento se encuentra en sus capillas e iglesias que vienen de la colonia. Un ejemplo típico de los robos sufridos en Boyacá es la capilla doctrinera de Oicatá, cerca a Tunja. Héctor Sivadiza lleva 20 años como sacristán. Del altar mayor se robaron las puertas del sagrario. Se robaron las columnas. Del púlpito se robaron a San Miguel Arcángel. Del retablo de la Virgen de Oicatá se robaron el frontal, se robaron la Virgen de Santa Bárbara, mejor dicho. Del altar de Cristo se robaron San Judas Tadeo. Del altar de las almas se robaron el cuadro del lienzo. Minutos después, el sacristán se acuerda de 2 robos más, 2 águilas bicéfalas que ya fueron reemplazadas y la cabeza de la serpiente que pisa la Virgen del altar mayor, cuyos ojos eran esmeraldas. En Boyacá, todas las iglesias de la época colonial han sufrido robos, y Tunja no es la excepción. En la iglesia de Santo Domingo, los saqueos no han sido banales. Aquí han desaparecido al menos 6 estatuas y 12 cuadros, varios de gran formato. Algunos cuadros robados han sido reemplazados por réplicas no siempre afortunadas. Ante la avalancha de robos, al menos un policía está hoy siempre presente en la iglesia. En Bogotá, el robo a las iglesias es generalizado y su lista infinita. La iglesia de Santa Clara, hoy museo, ha sido desvalijada gradualmente. Todos los altares han perdido estatuas o pinturas. Al retablo del Señor de la Humildad le quitaron 4 esculturas y 8 pinturas. Cerca al púlpito, de lo que aparece en esta foto de 1938, poco queda. Han desaparecido el San Juan del púlpito y estos cuadros y estatuas. En otros lugares han quedado los huecos de pinturas y estatuas robadas. Algunas han sido reemplazadas por estatuas de menor tamaño. La iglesia de San Agustín en Bogotá ha sido saqueada desde la independencia. Fue escenario de batallas y, como si fuera poco, luego hubo la expropiación de los bienes de manos muertas, que se llamó acá, donde todo el patrimonio religioso pasó a propiedad de la nación y San Agustín se convirtió en un cuartel. Y las crónicas de la época narran que los soldados calentaban los almuerzos con la madera dorada de los retablos.
Solo el 20% de los originales permanece por estar colgado a una altura que dificultaría su robo. Todos los demás han sido reemplazados por réplicas. La iglesia también ha vendido sus bienes. El caso más sonado fue el de la corona de los Andes, que tiene 450 esmeraldas y pertenecía a esta virgen en la Catedral de Popayán. Fue vendida en 1900 por el arzobispo de esa ciudad para construir un asilo que nunca se hizo. Salió a flote hace 12 años en la casa de subastas Christie's, pero no logró comprador. En un país donde ya no hay sacrilegios, las iglesias siguen siendo blanco de robos, como la de San Antonio en Cali, que perdió en abril una campana de bronce puro de más de media tonelada a 20 metros de un cai. O la singular iglesia de San Andrés de Pisimbalá, construida en el siglo XVIII y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido incendiada 3 veces, supuestamente por indígenas, la última vez en marzo de este año. Pues se registró una trifulca y la gente la emprendió fue con la iglesia y la incendió. También hay milagros. La estatua de San Agustín, robada del púlpito de esa iglesia en Bogotá, fue recuperada en un anticuario de Chapinero y ha regresado a su lugar de siempre. Los museos colombianos no escapan a los robos. Al Museo de Arte Religioso de Santa Fe de Antioquia se le llevaron 18 pinturas coloniales de un solo golpe. Otros museos han sido saqueados paulatinamente desde dentro por las personas que estuvieron a su cargo. Es el caso del Museo Histórico de Cartagena en la Casa de la Inquisición. La colección es pobre, con varias maquetas y pinturas mediocres, pues las mejores piezas desaparecieron. Hemos logrado encontrar la memoria, digamos, de esa desaparición, y en ese recorrido encontramos una pieza maestra que es el inventario de 1943. Y eso nos ha arrojado como resultado que hoy no tenemos ni el 10% de lo que teníamos hace casi 60 años. ¿Y el 90% del museo a dónde fue a dar? Hasta donde hemos podido investigar, ha ocurrido de todo. Una parte ha sido el saqueo sistemático, la propia despreocupación de los cartageneros, que a lo largo del tiempo es como si a nadie le hubiera interesado que esta pérdida fuera importante. Entre los miles de objetos robados están la ruana del Libertador y una valiosísima colección de monedas del siglo XV. Se rumora que incluso miembros de la Academia de Historia de Cartagena participaron en los robos. Los coleccionistas particulares también han sido robados y a mano armada, como Sofía Arboleda en Cali, que colecciona arte colonial y precolombinos. 57 pinturas coloniales que eran la base de un futuro museo colonial para Cali le fueron arrebatadas hace 12 años, luego de haber sido maniatada con su esposo. Los verdaderos coleccionistas, ¿no?, deberían estar prácticamente protegidos por el Estado, porque un verdadero coleccionista jamás vende una pieza, no comercia con las piezas de arte. ¿Usted nunca ha vendido una de sus piezas? Pero para nada, ni en la necesidad más grande, que afortunadamente no la he tenido, pero así pues no tuviera que comer, no vendo una cerámica, no la vendo. ¿Y qué va a pasar con una colección tan buena como la suya? Lo que tengo de colección es para Cali, para el municipio, a eso sí. ¿Usted va a donar todo eso? Desde luego, no me lo voy a llevar, porque como dicen, los ataúdes no tienen bolsillos y aquí tendría que tener cajas, no tengo. Los robos a museos continúan. El último gran robo ocurrió hace mes y medio en la Casa Museo de Efraín Martínez en Popayán. 87 obras de este notable dibujante, retratista y paisajista payanés del siglo pasado desaparecieron en la noche del 16 de octubre. Solo quedaron los marcos. Estos son algunos de los dibujos y cuadros robados. Como consuelo, quedan a salvo 9 lienzos de gran formato comandados por el Teatro Municipal de Cali y en Popayán, en el Salón de Actos de la Universidad del Cauca, su obra más conocida, La Apoteosis de Popayán. Efraín Martínez retocó este óleo, el más grande jamás hecho en el país,
hasta el mismo día de su muerte. ¿Para qué acumular un patrimonio si ni siquiera se puede mostrar ni proteger? Es lo que ocurre con el Museo Nacional de Bogotá, el más antiguo del país. No es ni siquiera dueño del terreno donde está y por ello sus salas no han aumentado un solo metro desde su apertura en 1948. Le faltan áreas técnicas para investigación, el acceso al museo, por ejemplo, de un vehículo para entrar a una exposición es imposible, nos toca paralizar el tráfico, nos toca tomar riesgos y que de pronto unas cajas entren al museo mientras llueve, cosa que no debería pasar. El museo no tiene áreas de trabajo para preparar las exposiciones. Las bodegas de objetos históricos, dibujos, pinturas y precolombinos están llenas sin espacio para ser expuestos. Además, no hay lugares para hacer el mantenimiento y reparación de todo ese patrimonio que lo necesita. El futuro de los museos es incierto. En Popayán, la casa de Tomás Cipriano de Mosquera está invadida por oficinas de la Universidad del Cauca. Y la casa museo donde nació el sabio Francisco José de Caldas está ocupada por 2 bancos y las oficinas de recaudo de impuestos de la gobernación. Esta flagrante ocupación ilegal de 2 museos se ha hecho paulatinamente sin que a nadie le importe. Un reciente hallazgo arqueológico ha permanecido prácticamente oculto y se encuentra hoy en un limbo. Hace 6 años, al sur de Bogotá, una retroexcavadora que empezaba a hacer las vías de una nueva urbanización de Metrovivienda, que depende de la alcaldía de la capital, encontró cerámica y numerosos restos humanos en la hacienda El Carmen, entre Usme y Bogotá. Fue el inicio de lo que se cree es un descubrimiento mayor. Se propusieron un plan de manejo ambiental y los trabajos de excavación sobre unos 400 metros cuadrados de los 80.000 con potencial arqueológico. Los trabajos de excavación se iniciaron en el 2008 y se terminaron 2 años después. José Virgilio Becerra dirigió la operación, que está hoy suspendida, y sigue recogiendo pedazos de cerámica en la superficie del terreno. ¿Qué importancia arqueológica tiene este lugar? Primero, la dimensión cronológica en la cual se mantuvo este lugar desde el año 1200 más o menos hasta el año 1600. Son 400 años de historia. Y por otro lugar, en la sabana de Bogotá y en el altiplano, pocos son los sitios, doctor Gómez, que existen en donde se puedan visitar evidencias de los pobladores que nos antecedieron antes de la llegada de los europeos acá. Hay áreas donde hay un individuo enterrado por cada metro cuadrado. Este podría ser el cementerio más grande conocido de los muiscas que vivieron en el altiplano cundiboyacense entre el año 900 hasta la llegada de los españoles. Se cree que aquí puede haber entre 2.500 y 3.500 tumbas. Desde hace 3 años los trabajos están suspendidos por la incertidumbre sobre el futuro de estos terrenos. Había un proyecto en el Concejo de Bogotá que precisamente culminaba a que esa zona fuera declarada de protección arqueológica. Digamos, el proyecto surtió su primer debate con unos ajustes que le hizo la administración y estamos a la espera del segundo debate del proyecto. ¿Eso cuándo fue ese debate? Eso ya hace un año. ¿Y qué pasó después? Nosotros, esta administración y en cabeza del alcalde, lo que hemos hecho es precisamente seguir las instrucciones del alcalde y es que busquemos que ahí no se desarrolle vivienda de interés prioritario, una decisión del alcalde de que ahí no se desarrolle vivienda, sino que se vuelva un hito turístico. Sin embargo, el lugar todavía no ha sido declarado de interés arqueológico y se empezará a construir la primera etapa de las viviendas. Los vestigios que han aparecido han sido llevados al Laboratorio Arqueológico de la Universidad Nacional, pues el Instituto Colombiano de Antropología e Historia trabaja ya con dificultades en una estrecha casa en el barrio de La Candelaria en Bogotá. Pilas de cajas que esperan ser estudiadas están amontonadas por falta de espacio para trabajar.
el instituto cuenta con un terreno aledaño para construir una nueva sede con el laboratorio que nunca ha tenido. Costo del proyecto, 2.500 millones de pesos, que se podrían obtener con una alianza público-privada. Para conservar nuestro patrimonio escrito, el Archivo General de la Nación está llevando a cabo una operación que sorprende. Hoy se copian los archivos que están en el viejo sistema de microfilm a soportes digitales. Y al mismo tiempo se están copiando los archivos digitales al viejo sistema de microfilm, pues este garantiza al menos por 50 años más su preservación en buenas condiciones, mientras que los documentos que están en soportes digitales y que cambian constantemente no se sabe si muy pronto ya no se podrán leer. Ante la avalancha permanente de robos a los bienes de la Iglesia, lo que les queda de patrimonio ha sido trasladado a depósitos secretos o a lugares más seguros. Numerosas pinturas y esculturas como esta Santa Bárbara están hoy protegidos en el Palacio Arzobispal de Bogotá. Nuestras riquezas precolombinas y coloniales seguirán expuestas al pillaje por los escasos recursos que se tienen para su protección y preservación, como estos cañones de embarcaciones hundidas que iban a ser vendidos por pescadores de Cartagena. Pero ante todo, el saqueo seguirá por la inexistencia en el siglo XXI de delitos contra nuestro patrimonio.